Ahí estamos. Entonces decía que la fuente es el amor de Dios. Ahora, tenemos que imaginar el amor de Dios como un río que tiene brazos. Un brazo es la gracia. O sea, la gracia es un aspecto del amor de Dios. Otro brazo de este río es la misericordia. La misericordia es un aspecto del amor de Dios. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esto, nada. O sea, la fuente de donde partimos, donde está, de donde sale todo esto, es el amor de Dios. La base, esta es la fuente. La fuente es la gracia, o el amor, o las dos cosas, como quiera. Esa es la fuente. La base es el sacrificio expiatorio. ¿Sí? La base, en donde está apoyado, en donde se fundamenta, es en el sacrificio expiatorio de Cristo. El medio por el cual el creyente se apropia es la fe. La fe es el medio de la justificación, de la salvación. El Espíritu Santo es el agente. El Espíritu Santo es el que lo lleva a cabo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Cómo funciona? ¿Sí? O sea, sale del amor de Dios, Dios ama al pecador y procura librarlo, ¿no? ¿Se acuerdan del pasaje de Daniel y Darío, ¿no? Que lo engancharon a Darío, lo engañaron y Darío no sabía cómo hacer para librar a Daniel. Y dice que pensó, bueno, una ilustración nada más, ¿no? Dios, ¿por qué Dios creo que esto lo hablamos en la clase pasada, pero no estoy seguro. Ante la duda lo repito, si lo dije. ¿Por qué si Dios es soberano como es, si es el que tiene toda la autoridad, si no hay nadie como Él, ni nadie por encima de Él, ¿por qué no Dios directamente perdonó y chau? ¿Quién le va a decir algo a Dios? ¿Quién le va a reclamar a Dios? ¿Me siguen? Entonces, porque Dios tiene distintos atributos, si bien el amor es un atributo, la bondad es un atributo de Dios, no están por encima de la santidad de Dios y de la justicia. La justicia de Dios reclama la muerte del pecador. El que pecó tiene que morir. No hay forma. No hay forma, si no es injusto. Entonces Dios provee a alguien que muere en lugar de un sacrificio vicario, sustitutivo. Entrega al Hijo, Él muere por nosotros. Entonces, en ese acto del sacrificio se basa para aplicar la justicia. Esa es la base legal. ¿Sí? Esa es la base legal. Ahora, eso pasó en la cruz, pasó hace casi 2000 años. ¿Cómo hago yo para que eso sea efectivo en mi vida? Bien, por medio de la fe es el medio por el cual yo accedo a esos beneficios. Y el Espíritu Santo es el agente que opera allí y hace que esos beneficios me alcancen. ¿Sí? El medio por donde llega, ¿no? Es Andreani. Y Carlito es el que me toca el timbre. ¿Ok? El medio y el agente. Bien, la expiación, al quitar el pecado, la expiación, acuérdense que yo les pregunté, ¿con qué tiene que ver la propiciación? A ver, abra el micrófono y conteste. ¿Con qué tiene que ver la propiciación? Con quitar la ira. Muy bien, muy bien.
La propiciación tiene que ver con la ira de Dios y la expiación con el pecado del hombre. La propiciación son los botones, el pecado, la expiación es la pila, dijo José. Ok, entonces, la expiación, al quitar el pecado, eso es lo que hace la expiación, quita el pecado, aseguró que, aseguró el perdón. ¿Y qué nos permite? Recibir la justicia impartida. Esa justicia que Dios imparte. ¿Sí? Imparte, aplica, imputa. O sea, hay un acto que Cristo hizo y esa justicia que Cristo... ¿Dónde estuvo la justicia de Cristo? ¿En la muerte? No. La justicia de Cristo estuvo en la vida, no en la muerte. Cristo vivió una vida sin pecado. Nunca faltó a la ley. Jesucristo cumplió toda la ley. Por eso tenía ese tesoro que era la justicia. Por eso Él pudo morir en nuestro lugar. Porque Él era justo. Entonces, ¿qué hace el juez? Toma esa justicia y me la aplica a mí. Por medio de una imputación. Es un término forense, judicial. Me lo imputa. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, listo, me la aplicó. No es que yo nunca pequé, no, sí, pequé, pero Dios a partir de ahora me nombra justo. Hay un tema, hago un pequeño paréntesis para terminar la pregunta 4, porque si no me voy a olvidar. La palabra justificación es una palabra latina que si ustedes buscan en el diccionario, justificación, ¿alguien sabe lo que significa justificación? A ver, ¿quién se anima? No una definición, sino la palabra, justificación. ¿Alguien se anima? ¿Alguien sabe? No. Dale. Silvina, dale, a ver. Yo tenía entendido que era como hacer libre de una deuda o de algo. Justificar es hacer justo. Ah, Justificar es hacer justo a alguien. Y el tema es que no nos hace justo. Nos pone el título de justo. El problema es que la palabra pasa por el latín y nos llega a nosotros a través del latín. Entonces provoca, yo digo, leo en la Biblia, justificación. Voy al diccionario y justificación dice hacer justo. Entonces Dios me hizo justo. No, Dios no me hizo justo. Yo soy injusto, pero soy justificado por medio de la fe basado en el sacrificio de Cristo. Esa justicia de la vida de Cristo es imputada a mi vida. Y a partir de ahora, yo soy considerado justo. No soy justo, soy considerado justo ante la ley. ¿Se entendió? Las caras no me dicen nada. Hágame así, así, hágame un gestito. Yo tengo una confusión todavía en propiciación y me quedé enganchada en el anterior tema. Me estás hablando de la semana pasada. Sí, propiciación. No hay problema. Y expiación. Bueno, termino con esto, termino con la 4 y voy a eso. Bueno. La expiación, al quitar el pecado, aseguró el perdón y nos permitió recibir la justicia impartida y ser justificados, regenerados y santificados. ¿Está bien? Bueno. Listo, eso era ahí la 4, la laguna era eso. Nos permitió recibir la justicia impartida y ser justificado, regenerado y santificado. Entonces, estamos acá, ¿no? Este es nuestro
nuestro estado. El hombre, ¿sí? El hombre a causa del pecado está separado de Dios. Y lo que está sobre el hombre es la ira de Dios. El hombre está bajo la ira de Dios. Arriba está Dios y la ira esperando el día de la manifestación, y abajo el hombre con su pecado que lo separa de Dios. El pecado produce la ira. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz, cuando hablamos de que expía, lo que estamos hablando es de que quita el pecado. El sacrificio expiatorio quita el pecado. ¿Estamos? O sea, la expiación tiene que ver con el hombre, quitando el pecado, quita el pecado. Pero el mismo sacrificio, aparte de ser expiatorio, es decir, que quita el pecado, quita también la ira. Al quitar la ira, lo hace a Dios ahora lo hace propicio. Dios estaba airado, o sea, mejor dicho, la ira de Dios estaba sobre el hombre, pero ahora Dios es propicio. Por eso el sacrificio es expiatorio porque quita el pecado, tiene que ver con el pecado, la expiación, y es propiciatorio porque quita la ira. ¿Está bien? Sí. ¿Se entendió ahora? Sí, sí. Sí, gracias. No, Profe. por favor. Muy bien. Seguimos un poco más. Pues, malísimo el tipo con la pizarra de Zoom. Malísimo. Bueno. La pregunta 5, o el punto 5, no es una pregunta, dice, explique la declaración de que la salvación es objetiva y subjetiva. O sea, es objetiva, está hablando de lo externo, y subjetivo, está hablando de lo interno. Ustedes tienen que explicar eso. ¿Hay alguno que lo quiera explicar? Que quiera tomar el micrófono y explicar lo que, o leer lo que puso y hacer un intento de explicación. ¿Algún valiente? Hombres, a los hombres. ¿Nadie? ¿Ninguno se anima? Puede que yo entro en el Word. Bueno. Demore. La 5. Sí. ¿Lo leo, profe? Dele. Salvación objetiva interna. Es la obra del Espíritu Santo en la persona. Demanda purificarse del pecado. Salvación objetiva externa, separación del pecado y dedicación a Dios es proporcionado por la obra expiatoria de Cristo. Lo que pusiste es más o menos lo que dice el libro, pero coincidiendo con Ezequiel, mucho no explica. No. Porque yo supongo que si yo te digo, bueno, ahora cerrá el Word y explícamelo, no sé si vas a poder. Sin repetirme lo mismo que escribiste, ¿no? Que la idea es esa. La idea es que lo podamos entender. Si no entendemos, bueno, estamos acá para entenderlo, claramente, ¿no? Este es el ámbito para intentar entenderlo. A ver, voy a intentarlo. En lo exterior que la persona... ¿Se acuerdan del pasaje de
del paralítico que los 4 amigos lo llevan ante Jesús, que hacen una abertura en el techo y lo llevan? ¿Se acuerdan todo el pasaje ese? ¿Sí? Bueno. ¿Ustedes se acuerdan qué es lo que pasó? Llega ahí, pone el paralítico, ¿y qué le dice Jesús? Lo que le dice Jesús al paralítico: tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasó en ese momento? Había un par de fariseos ahí que se enojaron. ¿Cómo va a decir que perdona los pecados? ¿Cómo? El único que perdona los pecados es Dios. Entonces Jesús les pregunta, ¿qué es más fácil? Esta pregunta se las hice a ustedes, a los que cursaron conmigo Evangelios Sinópticos, ¿no? Y algunos contestaron bien y otros contestaron más o menos. Jesús les pregunta, ¿qué es más fácil decirle al paralítico, yo o cualquiera? ¿Qué es más fácil? Decirle, ¿tus pecados te son perdonados? O levantate, agarrá la camilla y andate a tu casa. ¿Qué es más fácil? Se quedan, nadie le contesta. Obviamente, la respuesta es obvia. Es mucho más fácil decir, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque no se ve. Porque no se ve. Yo te digo que sí, vos me decís que no. ¿Y cómo lo comprobamos? No hay forma, no se ve. ¿Se dan cuenta? Entonces, Jesús, ¿qué dice? Es más fácil decir esto, ¿no? O sea, lo que dije yo era fácil. Aunque ustedes se enojen y se pongan mal, esto era fácil. Vamos a hacer una cosa, para que ustedes se den cuenta que yo sí tengo la autoridad de perdonar pecados, le voy a hacer la parte difícil. Ey, agarrá tu camilla, levantate y andate a tu casa. El tipo se levantó y se fue a la casa. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Lo interno es la parte subjetiva. Es lo que depende de uno, lo que decía Karina hace un rato. Esto es lo que yo viví, esto es lo que yo experimenté, lo que yo sentí. Eso es subjetivo, solamente ella lo sabe. Yo no lo veo. Ahora, lo que yo puse es que la salvación no es invisible. La salvación no es invisible. Si bien la obra de Cristo en la cruz obtuvo para nosotros un cambio de posición, nos cambió la posición, eso es interno, es invisible, nos colocó en otro lugar espiritual. Esa es la parte subjetiva, interna, no se ve. Pero ese cambio que se produjo en nosotros, ese cambio de posición, también produce en nosotros un cambio de condición. Y la condición es que ahora estamos separados del pecado. Eso es externo, eso se ve. Eso se ve. Yo puedo ver una persona que antes volvía de madrugada, borracho, drogado, toda la noche con una mujer diferente, qué sé yo. Y ahora el tipo anda de día, no anda de noche. Y lo veo limpio, y lo veo arreglado, y lo veo perfumado, y lo veo que anda con una señorita y hace 5 meses que lo veo con la misma señorita, que anda tomado de la mano, que no se comporta como un patán. Digo, wow, ¿qué pasó? No, conoció a Cristo. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo externo, eso es la parte objetiva. Lo objetivo es lo que se ve y lo que nadie puede discutir. A Jesús nadie le pudo discutir, bueno, el sumo sacerdote y todo lo demás, sí, ¿no? Estamos mirando, ¿cuántos vieron Jesús ayer? No, está mi vieja, está re caliente con Caifás, lo quiere ir a boxear a Caifás. No, que resucitó a Lázaro y el tipo, y bueno, ¿viste? Bueno, sacando eso de enfermo, o sea, no hay forma de negar lo que es obvio y evidente. Entonces, la cosa sería así. La parte externa, visible, es la santificación
la separación del pecado. ¿Sí? Lo que yo estoy diciendo no es muy diferente a lo que dijo Susana, lo que pasa es que yo estoy dando la explicación. Lo estoy explicando de forma que todos lo puedan entender. ¿Sí? Porque si copiamos nada más lo que dice el libro y no lo entendimos, quedamos en Pampa y la Vía. No sé si ahora se entendió un poquito mejor. Sí. Puede ser. Bueno, fantástico. Disculpe, profe. Sí, mi amor. Entonces, pasándolo en limpio o en blanco, ¿cómo sería? En resumidas palabras. Eso fue lo que quise hacer recién. Bueno, va de nuevo, va de nuevo. Cari dice resumido, profe, así cortito. Lo subjetivo, no, lo interno es lo subjetivo, lo externo es lo que se ve. Yo puse eso yo. Sí, Está bien. lo externo, Pero eso es como una declaración, eso no explica nada. Profe, Bueno, La idea estoy es tratando de explicar. entender, profe, Pero por sí- eso. tus pecados Profe. son perdonados. A ver, vamos despacito. Silvina. cortito, ¿podría ser que lo interno sería purificarse internamente del pecado? Y lo externo es la separación del pecado, como usted decía recién, o sea, lo visible. De que antes hacías No, porque algunas vos me cosas estás y ahora hablando- ya no. vos me estás hablando solamente de la santificación. Vos me estás hablando solamente de la santificación. Va de nuevo, escuchen. No hay problema, va de nuevo. Lo voy a leer porque lo puse así de forma tal de que la salvación no es invisible. Porque uno tiene... A ver, si yo digo, tengo 3 personas adelante mío, ¿sí? Tengo 3 personas delante mío y al lado mío hay un muchacho. Y le pregunto, ¿cuál de esos 3 es salvo? ¿Cuál de esos 3 se va al cielo con Jesús? ¿Qué me va a contestar el flaco? No tengo idea. ¿Qué me va a contestar? Que no tiene idea. ¿Cómo va a saber el tipo quién se va al cielo y quién no se va? Entonces, basándome en esto, uno podría decir, bueno, la salvación es invisible. ¿Me van siguiendo el razonamiento? Ok. Entonces, yo lo que digo es, la salvación no es invisible. La salvación se puede ver. Lo que no se ve, la parte que no se ve, es lo que llamamos la parte subjetiva. Lo subjetivo es lo que no se ve de la obra, de lo que obtuvo Cristo para mi vida, de lo que yo me apropié. No se ve, no se me ve la justificación. No se me ve. Es subjetiva. Yo sé que la tengo. El Espíritu Santo me da testimonio de que soy salvo. Eso es subjetivo. Solamente yo lo sé. Subjetivo. Ahora, la parte objetiva es lo que se ve. Y lo que se ve es que la persona que ha sido salvada por Cristo tiene un cambio de conducta. Si yo a este muchacho que está al lado mío y que le hice la pregunta, si le doy 15 días para que observe la vida de cada uno, entonces sí me va a poder responder. Entonces sí me va a poder responder, porque va a ver que las conductas son diferentes. Porque no se comporta igual un hijo de Dios que alguien que no es hijo de Dios. Esa es la parte objetiva. Cualquiera la puede ver. ¿Está bien? Siguen con cara de no. Me parece que están como saturados, como que se bloquearon. Tienen cara de estar... Pip, pip. No entra más nada. El monito está. Sí, ¿no? Así. Bueno. Diga que todo esto es por fe, ¿no? Claro, Si no, claro, claro. Yo lo escucho hablando en lengua, profesor, por hablarle claro. ¿Eh? Yo lo escucho hablando en lengua. No lo entendí, pero nada. Bueno. Yo Profe, creo... no es tan difícil. Hurra, Ramacanda.
O sea, lo interior es la salvación que uno recibe por fe cuando aceptamos a Cristo, ponele, y lo objetivo es lo exterior, que cambiamos nuestras actitudes. ¿No? ¿No entendí nada? Que se nota el cambio. Creo que lo dijiste exactamente al revés, si no te escuché mal. No, subjetivo lo interior. Pará, a ver, solamente Silvina. A ver, dale de nuevo. Que lo subjetivo es lo interior, que es, o sea, lo que cuando aceptamos a Jesús, por fe, esa salvación que nosotros sabemos que tenemos. Y lo objetivo es lo de afuera, nuestro cambio de actitud. Eso. Así. Eso. Bueno. ¿Estamos? Bueno. ¿Seguimos entonces? ¿Seguimos o no seguimos? Seguimos. Bien. Seguimos, oramos para que el Señor venga en esta clase. Señor, llévame. Esto que estamos viendo es la aceituna. No hay una manera más simple y más sencilla de llegar al entendimiento. Más sencillo no lo puedo hacer. Perdón, profe. Miren, si hay algo que creo que realmente Dios me dio, es la claridad para expresarme. Si no me entienden a mí, no hay forma de entenderlo. No creo que se pueda explicar más fácil. Lo que pasa es que les vuelvo a repetir, yo lo que estoy viendo es que ustedes están bloqueados. Les veo las caras. Yo ¿saben lo que siento? Que yo hablo y ustedes no entienden nada. Eso es lo que estoy sintiendo. Están así, las caras de ustedes están así. Todavía estamos en el ensayo. Entonces, Profe, sí. nos sentimos como cuando Tony Stark le está hablando a la gente que no entiende nada de la ciencia cuántica y todas esas cosas. Cuando quito te entendí. Tony Stark, cuando parecía Tony Stark que le hablaba a los Avengers. No entendemos nada. Bueno. No, pero este es fácil. Lo que le dije recién está bien. En el libro está difícil, pero ya se lo expliqué sencillo. Se ve, no se ve. No se ve subjetivo, se ve objetivo. ¿Lo vemos todo? Objetivo. No lo ve nadie más que yo, subjetivo. Lo que pasa, le voy a decir algo duro. ¿Se la bancan? Si les digo algo duro, no se la bancan. Entonces no se lo digo. ¿Listo? Sí, profe, dígalo, estamos preparados. Si lo va a decir con amor, dígalo. Si no, resérvelo. Tiene un vocabulario muy corto. Hay un montón de palabras que están afuera de nuestro vocabulario. Entonces, cuando nos metemos en algo tan técnico, escuchaste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 palabras que nunca en tu vida escuchaste. Y te hizo cortocircuito el cerebro. Pero no es un problema de la teología. Es un problema nuestro que hemos leído poco, hemos desarrollado poco nuestro vocabulario. Fíjense cuando se cursó la materia expresión. Yo no sé quién les dio a ustedes expresión, la materia. Pero nosotros en Villaluro acaba de terminar, la última materia fue expresión. Parieron. Y lo que se vio es de escuela primaria. La materia expresión es escuela primaria. Y se da en el instituto bíblico y los alumnos paren. Entonces tenemos muchas limitaciones que tenemos que vencer. Hay que hacer como Rosita. Rosita va para adelante y va para adelante y va para adelante y va para adelante. Y si no entiende, pregunta y vamos. Y no tiene vergüenza. Y sabe que por ahí dijo, no importa, yo estoy acá para aprender. Esa es la actitud. Así que no se bloquee. Vale equivocarse y no quedarse con la duda. Sí. Lo que vamos a hacer, Rosa, yo te voy a pedir una foto tuya y voy a hacer una estampita. Y le voy a repartir a los estudiantes del IBE para que cuando se sientan bloqueados, oren a la estampita de Rosita Gómez Ceballos.
Rosita Gómez Ceballos, acompáñame en esta materia. Y ahí todo va a funcionar. Bueno, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Lo que tienen que hacer es, si no se entiende, volvemos. No pasa nada. Lo volvemos a explicar hasta que se entienda. Y si hay que explicarlo 10 veces, lo explicamos 10 veces. No hay problema. Ningún problema. Para mí no hay ningún problema. Así que para ustedes tiene que haber menos. Y jamás, escuchen esto, jamás, jamás, jamás les dé vergüenza preguntar. Y si preguntaste y yo expliqué y seguís sin entender, si yo sigo sin explicarlo mejor, me lo volvés a preguntar y le busco la vuelta, a ver cómo hago. Susana dijo, Gerardo, me quedé colgada, no entendí aquello. Yo para mí ya estaba, pero Susana me dijo, no me acuerdo. Bueno, y entonces busqué otra manera. ¿Se entiende? Busqué otra forma. Sí. Y esa otra forma más o menos ayudó un poquito. ¿O no? ¿Ayudó un poquito? Bueno. Sí, Y ahí claro. vamos. Ahí vamos, así que tranquilo. Encima con el plus de que nos conocemos de tiempo, de que tenemos mucha confianza entre nosotros, así que acá no hay problema de vergüenza, nada. O sea, si nos equivocamos, no pasa nada, nos reímos. Nos reímos todos, no pasa nada. Acá no hay ninguna vergüenza. Es distinto, ¿viste? Porque haces una clase, son 40 alumnos, y a alguno por ahí le da vergüenza. Bueno, a veces pasa eso, pero acá eso no lo tenemos. Así que tenemos que estar relajados. ¿Sí? Y preguntar, y si no se entendió, y volvemos hasta que salga. ¿Ok? Ese es el pacto. Y les decía, esto es la cereza del vermú del asado que viene. Esto recién aceituna estamos comiendo. Pregunta 6. ¿Cuáles son los requisitos o condiciones para recibir la salvación? El primero es creer y el segundo es arrepentirnos. O yo para ser salvo, primero tengo que creer. Y lo segundo, una vez que creí, esto también tiene un orden lógico, ¿no? No, primero me arrepiento y después creo, no. ¿En dónde se apoya tu arrepentimiento? Tenés que haber creído primero, ¿sí? En que Dios es Dios, en que Dios envió a su Hijo, que su Hijo se hizo hombre, se identificó con nosotros, que vivió entre nosotros, que murió, que resucitó, que ascendió, que envió a su Espíritu Y Santo. apartarse del pecado, ¿no? ¿Eh? Apartarse del pecado, ¿no? No. Apartarme, ¿cómo me voy a apartar del pecado si no tengo el Espíritu Santo? Pero para recibir la salvación. Ah, claro. Claro, Hasta que yo no tengo el Espíritu Santo no me puedo apartar del pecado. claro. Y para recibir el Espíritu Santo primero tengo que creer y arrepentirme. Sí. Pido perdón, confieso mi pecado y entonces sí. Ahí viene el Espíritu Santo y ahí empiezo a dejar de pecar. Pero los requisitos o condiciones son primero creer, o sea, la fe y el arrepentimiento. Son los requisitos para ser salvo. Si no tengo fe y no tengo arrepentimiento, no puedo ser salvo. ¿Estamos bien? Ok. La pregunta 7. ¿Quiere decir que hay mérito en estas dos acciones personales? Es decir, Dios hizo su obra, pero si yo para ser salvo, yo tengo que poner lo que pongo yo pongo la fe, yo pongo el arrepentimiento. Entonces, si yo pongo eso, estoy contribuyendo a mi salvación. Yo formo parte del asunto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo ahora? Esto es un poquito más complicado. ¿Hay algo que yo contribuyo a la salvación? ¿O la salvación es mérito solamente de Dios? Esta es la pregunta. Ahí estaría mejor expresada.
la salvación mía, la salvación de cada uno, ¿es mérito solamente de Dios o también hay mérito mío? ¿Hay una obra mía? Esta es la pregunta. ¿Qué me contestan a eso? Abran los micrófonos. Todos, abran los micrófonos. Si bien, profe... No es mérito de Dios. Profe, si bien la salvación es por gracia y uno accede creyendo y arrepentirse, el Espíritu Santo no nos habla o nos escuchamos una prédica o alguien nos habla, ¿no? Y eso genera, ¿no? Esa fe y esa convicción de pecado. Pero, o sea, esa convicción, o sea, puede generar, no, uno puede tener ese momento de escuchar y que genere eso. Pero uno puede decir, no, mira, yo no quiero saber nada. Todo bien, pero yo no accedo. Porque uno tiene libre albedrío de decidir. A lo que voy con eso, me parece que uno tiene una participación para poder acceder a la salvación. Está bien. A ver, otro. Yo también, Dejamos ahí. profe, A ver, José. que yo también creo lo mismo, como dice Ezequiel, que nosotros tenemos una participación, porque, o sea, Dios sale a nuestro encuentro, pero nosotros decidimos si lo aceptamos o no. No. Por ejemplo, yo no sé si viene el caso de lo que está diciendo, pero yo que en Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguien escucha mi voz, que abra la puerta, yo entrenaré y cenaré con él y él conmigo, pero, o sea, hiciste una buena aclaración, no tiene nada que ver. Pero, o sea, está diciendo como que hay una acción. acción. La cantas a la iglesia, son creyentes ya. Cuando dice yo golpeo, estoy a la puerta, pero está hablando de la iglesia, no está hablando de los no creyentes. Por eso no es válido. Está bien, ese versículo está hablando de la iglesia, es verdad. Pero el proceso de salvación es así. O uno no tiene la posibilidad de poder elegir. Repite la pregunta. No todos serían salvos, ya el sacrificio de Jesús ya se hizo, ya están todos salvos, ya cada cual haga lo que se le cante, total ya estoy salvo. Ok. No predicamos, total ya está. No hace falta predicar. Profe. Entonces como que no... Sí. A ver, Andrea. Yo lo que puse que Dios nos manda a arrepentirnos, por lo tanto también está influenciado por nosotros, porque está decretado, está dicho por Dios que nos arrepintamos. A ver. Tiene que ver algo con nosotros también. A ver cómo hago para llegar a donde yo quiero llegar. Profe, pero por ejemplo, no, tiene que haber como un equilibrio, ¿no? No sé, digo yo. Porque, o sea, en la pregunta que usted hace allí, yo creo que tiene que ser de parte y parte. Es como un acuerdo a lo que se llega, ¿no? O sea, él dice, yo te ofrezco esto, pero tú tienes que aceptarlo. Es como a veces, no sé, uno le puede decir a alguien, mira, o mucha gente dice, no, yo estoy faltando y tal, y necesito a Dios. Bueno, aceptarlo. No quiero. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo entra Dios? Está bien. El problema es que quizás no formulé bien la pregunta. Que la fe y el arrepentimiento son requisitos, está fuera de discusión. Sí. Ahora, les cambio la pregunta. La fe la produzco yo, el arrepentimiento lo produzco yo, es decir, Gerardo cree y por eso es salvo, Gerardo se arrepiente de él, sale de él, se arrepiente, no, es salvo. Sale del Espíritu Santo, él es el que le da convicción. Eso es lo que estoy hablando. No hay pero no es lo que preguntó, profe. No hay mérito. El mérito es únicamente de Dios. Porque la fe y el arrepentimiento son dones. La fe y el arrepentimiento también nos lo da Dios. ¿Pero por qué? ¿Se lo da a algunos sí, otros no? No, Él se lo da a todos. Algunos lo toman y otros no. Pero no es mía la fe. La fe no sale de mí. Porque la fe es por el oír. Y el oír no es porque tengo un objetivo. El oír es por la palabra.
Si no hay palabra, yo no oigo. Es decir, no voy a alcanzar la fe. Es la palabra de Dios la que viene a mi vida y produce la fe. La fe es por el oír y el oír es por la palabra. Por lo tanto, es un don de Dios. Y otro pasaje dice que Dios produce en nosotros arrepentimiento. Es decir, que el arrepentimiento y la fe tampoco son nuestros. Son un don de Dios. Este es el punto. Porque si no, podría decir, no, pará, ojo. Si yo no hubiera creído, si yo no hubiera tenido fe, no sería salvo. Yo tengo que ver en mi salvación. No, flaco, no tiene nada que ver. Porque la fe te la dio Dios. Haciendo una ilustración. Solamente una ilustración. Es como que yo dijera, loco, yo soy un maestro bárbaro, porque yo me recontraesforcé, loco. Yo estudié un montón. Yo compré un montón de libros. No, flaco, vos sos maestro porque Dios te dio el don. Porque si no tuvieras el don, aunque hubieras comprado 500 libros, hubieras estudiado en el mejor lugar, no serías maestro. ¿Se entiende? Sí. Entonces la fe es un don, el arrepentimiento es un don. Nos viene porque Dios nos lo dio. Por lo tanto, no hay ningún mérito en el hombre para alcanzar la salvación. Nada, ni la fe ni el arrepentimiento tampoco, porque también eso nos lo da Dios. Pero algunos sí, otros no, porque algunos no lo toman. Porque algunos no quieren oír. ¿Y Jesús qué dijo? No hay peor sordo que el que no quiere oír. ¿No? ¿Qué dijo Gerardo? No hay peor ciego que el que no quiere oír. No hay peor sordo que el que no quiere ver. Bueno, entonces, volviendo. Se me fue. ¿Tan temprano? Entonces, la pregunta 7, ¿quiere decir que hay mérito en estas acciones personales? Es decir, ¿contribuimos nosotros con nuestra propia salvación? No. No hay mérito. Nosotros no obramos para nuestra salvación, sino que es la respuesta a la predicación de la palabra de Dios. La fe y el arrepentimiento son dones de Dios. También son recibidos, no producidos. ¿Estamos de acuerdo? Karina. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cuáles son las consecuencias de estas dos acciones? Bueno, vamos a la 9, la 10 ya la vimos, pero vamos con la 9, rapidito, la 10 ya la vimos, y la 11, la dejamos para después del recreo. La 10 no la vimos. Sí, la vimos. La dije recién. Ah, sí. Lo mental, lo intelectual, ¿no? Lo emocional Y lo emocional. y lo volitivo. Pero no importa, igual lo vamos a rever. No, ya lo entendí. Ok, la 9. Estas dos acciones, la 9 tiene que ver con la 7, están completamente relacionadas. ¿Estas dos acciones tienen origen en nuestro interior o es externo? De citas bíblicas que respalden su afirmación. Bueno, claramente dijimos que es externo, ¿no? Es externo. La cita, no sé si buscaron, primero no sé qué pusieron. Si pusieron que era interno o era externo. Si pusieron que era interno, ¿alguien puso que era interno? A ver. ¿Alguien puso interno? Yo puse los dos. Yo puse los dos, profe. ¿Y qué versículo pusiste para decir que era interno? Ya le doy. Espere que voy a la planilla. Interno, Hechos 11:6,
Primera de Pedro 1, 8, 9. Pará, que lo Hechos busco, 3, lo leo. 19. Mirá. Profe, yo también puse en los dos. Bueno. Espere que termine la compañera, por favor, Sigarevich. Jeremías. Decime primero, Susi. Hechos 1, 11, 6. Hechos 11:6. Cuando fijé en él los ojos, lo observaba y vi cuadrúpedo de la tierra, las bestias salvajes. Me parece que no es ese el versículo. ¿O es ese? A lo mejor lo copié mal. Primera de Pedro 1, 8 y 9. Bueno, vamos primero. Primera de Pedro 1, 8 y 9. 8 al 9. El que dice mata y come. A quien amáis sin haberlo visto, en quien aún no viéndolo, pero creyendo, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Sí, puede ser. Ese lo puse Obteniendo vuestra interno. fe, la salvación de vuestras almas. ¿Y dónde me muestra ahí que es interno? No entiendo. O sea, estamos hablando del origen, ¿eh? Estamos hablando del origen. ¿De dónde sale? ¿Sale de adentro mío o me viene de afuera? Esa es la pregunta. El origen. Porque viene de adentro por la decisión, por la fe. Claro, pará. Si yo hablo de un mate cocido, lo tengo en la panza ahora. ¿Cuál es el origen? Y la panza y la taza. No, el origen es la taza. No se originó en los dos lados al mismo tiempo. Se origina en un solo lugar. No pueden ser los dos. No hay forma de que sean los dos. Si estuviéramos hablando de una criatura, sí, porque se originó en el óvulo y en el espermatozoide. Pero acá no estamos hablando de eso. O sea, la fe, por eso dije que se relaciona estrechamente con la 7. Porque se origina afuera, Dios me lo da. Dios me da la fe y Dios me da el arrepentimiento. Dios me da la fe no la genero yo, no sale de mí, no nace de mí tener fe. Y el arrepentimiento tampoco nace de mí. Hablamos del origen. ¿Dónde se origina? Afuera. Hay algo que Dios hace que viene a mi vida y produce arrepentimiento, pero se originó afuera. La Biblia dice que Dios produce arrepentimiento en nosotros, le voy a dar la cita, 2 de Corintios 7:10 dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Sí, eso es externo. Es producir, no lo produzco yo, no nace de mí. Y el otro, el de la fe, es el famoso de Romano, ¿no? La fe viene por el oír. O sea, viene de afuera. Profe, 2 de Corintios, ¿cuánto? 7:10. ¿Profe? Sí. Que no entendí, porque me perdí. ¿El origen de qué está hablando? Porque yo había puesto unas respuestas que no coinciden con la respuesta de ahora original, entonces como que se me hizo una nube. Vamos de nuevo. Por favor. La pregunta 6. ¿Cuáles son los requisitos para recibir la salvación? Sí, Fe y arrepentimiento. Punto. 7. ¿Hay mérito en estas dos acciones? No hay mérito. ¿Cuáles son las consecuencias? Estas dos acciones, o sea, la fe y el arrepentimiento, ¿tienen origen en nuestro interior o el origen es externo? Claro, es que respondes una con otra cosa y ya arrastrás eso por todas las otras respuestas. Ah, bueno, está bien, pero no hay problema. La vamos arreglando.
Porque yo había puesto Hebreos 10:22, pero, y habla de lo interno y lo externo, pero A ver, vamos a verlo. Lo leemos. Hebreos 10:22. sí. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Estamos hablando de creyentes. La fe ya está. No está hablando del origen. Claro. Claro. ¿Entendés? Profe, Está hablando de la yo fe que puse- ya está en el creyente. Yo lo que les pregunto es, ¿dónde se origina? ¿Dónde empieza la historia? La historia empieza en Dios. Todo empieza en Dios. Todo lo que tiene que ver con la salvación empieza en Dios. Nada en nosotros. Eso es lo que yo quiero que a ustedes les quede enfatizado y claro. Ezequiel. No, yo había puesto externo, ¿no? Hechos 3:19 y después también, no la anoté, pero cuando Pedro va y le predica al centurión y ellos al oír se arrepienten y baja el Espíritu Santo y se pudre todo. O sea, es por el oírlo, ¿no? Que produce todo eso. Claro, es externo. Pero igual, mirá vos, igual, en el centurión ya había fe. Claro. Sí, ojo, el centurión era creyente. Ellos ya eran creyentes. No. Lo que pasó ahí fue el bautismo del Espíritu Santo. Claro. ¿Pero el resto era creyente o él solamente era creyente y lo trajo y se convirtió en el resto? No, seguramente no lo especifica, pero si vamos al contexto romano, si el jefe de la casa era creyente, todos eran creyentes. ¿No? Estamos hablando, ahí sí que hablamos de patriarcado. Grosso. Cojudo, ¿no? Es así. O sea, si yo soy de Boca, todos son de Boca. Listo, a otra cosa. No hay nada de qué discutir, nada que hablar. Claro. ¿Sí? Entonces, si Cornelio era creyente, todos eran creyentes. O sea, todos tenían esa fe. Ahora, ¿el tema cuál es? Es que había algo especial en Cornelio, había algo especial, y Dios le da algo especial, claramente. Lo manda a buscar a Pedro, no a cualquiera, lo manda a buscar al número 1, el número 1 lo prepara porque no estaba dispuesto, va, y cuando va, queda con los ojos como el 2 de oro, porque no entiende nada de lo que está pasando. Pedro no puede entender lo que pasó, Pedro no entendió lo que pasó, ¿eh? Le rompe la teología. Años después entiende Pedro lo que pasó. Años después. Dice, ¿qué onda, loco, con esto? Cuando vuelve Pedro dice, mirá, pasó esto y esto. ¿Cómo? Ya cuando Pedro le dice que entró en la casa de un militar romano, se arma un lío bárbaro, ¿no? Se arma un lío bárbaro. ¿Cómo entraste en la casa de un militar romano? Eso es inmundo. Pará, escúcheme un cachito, aguanten un poco, escúcheme lo que pasó. Yo estaba en la terraza, estaba leyendo un libro de Maxwell que hablaba de liderazgo. Estaba ahí en la terraza y me bajó, wow, una visión tuve. Bajó así un lienzo y toda la hinchada de Boca y decía, vení, gritá conmigo. Decía, no, señor, nunca, esa porquería. No llames inmundo lo que yo santifiqué. Y subió. La primera bandeja, la segunda y la tercera bandeja subieron. La tribuna de Soho. La visión de la cancha era, profe. Y volvió a bajar. Y ahí estaba Martín, el abuelo, estaban todos. Y dice, vení, cantá con nosotros, nunca esa porquería. Bueno, y así, 3 veces, hasta que finalmente dice, bueno, andá que te buscan en la puerta, ¿no? Y ahí va. Es muy loco, pero ya eran creyentes, ¿no? Ya eran creyentes. Así que ahí lo que experimentan es el bautismo del Espíritu Santo. Es otra cosa. Profe, ¿puedo leer Hechos 3:19? ¿Puedo leer? Lee lo que quieras, dale. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bien. Está dando una orden
Arrepentidos y que tienen que convertidos tomar. para que sean borrados vuestros pecados. Perfecto. ¿Y qué me decís vos con eso? Que el arrepentimiento que yo lo puse eso como interno. Bueno, ¿por qué crees vos que estos muchachos habrían de arrepentirse? ¿Porque Pedro les da la orden o porque les dio un mensaje que el Espíritu Santo aplicó a sus corazones y los llevó al arrepentimiento y a la conversión? Están ahí quebrantados y Pedro le dice, ahora arrepiéntanse. Esperá. Bueno, sí, básicamente, está bien. Dice, arrepiéntanse, conviértanse. ¿Por qué? Pedro ya había predicado. Se habían convertido 3.000 personas. Ahora aparece la sanidad del paralítico, del cojo este, y les vuelve a predicar. Fíjate, lo que está antes. Dice, a partir del 12, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de ver un tipo que no caminaba que ahora camina? ¿O por qué clavan sus ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad lo hubiésemos hecho caminar al tipo? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su siervo Jesús, quien por cierto vosotros entregasteis y rechazasteis en presencia de Pilato cuando éste había decidido soltarlo. Vosotros negasteis al santo y justo, pediste que os fuera concedido un homicida, matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por medio de la fe en su nombre, a este que veis y conocéis, su nombre lo ha fortalecido, y la fe que viene por medio de él, le ha dado esta total sanidad delante de todos vosotros. Ya en ese momento están todos tirados por el suelo. Ahora, hermanos, yo sé que lo hiciste por ignorancia, igual que los gobernantes, pero Dios así cumplió lo que había predicho. Por lo tanto, ahora, arrepiéntanse, conviértanse. Pero está el mensaje. La fe viene, y encima lo dice literalmente. La fe que viene de afuera para adentro, viene porque oyeron el mensaje. El Espíritu Santo toma el mensaje y lo aplica al corazón. Y ahí se produce el arrepentimiento y la fe. Pero viene de afuera. El origen es externo. No hay nada bueno adentro nuestro, muchachos y muchachas. No hay nada bueno, no tenemos nada bueno. Todo lo hizo Dios. Si no estábamos cocinados. ¿Estamos bien? Sí. Profe, Sí. ¿puede repetirme la respuesta o alguien me puede repetir la respuesta 8? Por favor. ¿Cuáles son las consecuencias de estas dos acciones? Y la consecuencia del arrepentimiento. ¿Era la conversión? Sí, sí. En la conversión, o sea, el cambio, ¿sí? Que implica el dejar de practicar el pecado, ¿sí? Y bueno. Volverme a Dios. Y todo lo que hace la salvación. Y porque la unión con Cristo, creo, y entonces ahí me apropio de la justificación, la regeneración, la adopción, todo. Pero esta es la puerta de entrada. O sea, lo primero es el arrepentimiento y la fe. Y entonces ahí viene todo lo demás. Ahí viene la salvación, digámoslo así. Ahí me quedo unido con Cristo. Bueno, los tres elementos constitutivos del arrepentimiento bíblico, dijimos que era el aspecto mental, el aspecto emocional y
y el aspecto volitivo, ¿no? El aspecto mental es que tomo conciencia, por medio de la predicación entiendo que soy pecador, ¿no? Que pequé y que ofendí a Dios. Eso me produce dolor, lo emocional, y eso, lo intelectual y lo emocional, me llevan a tomar la decisión de volverme a Dios. ¿Está bien? Los tres aspectos. Mental, emocional, volitivo. ¿Está bien? Yo lo puse práctico, que es lo mismo que volitivo. Sí. Sí, es lo mismo. Ok. ¿Cuáles son los dos aspectos de la fe y en qué consisten? Esto creo que no estaba en el libro, o si estaba, estaba más o menos. Estaba como dice Ezequiel, ¿no? Todo ahí medio... ¿Qué número de pregunta? La 11. Ah, el intelecto y la voluntad, no. ¿Cuáles son los dos aspectos de la fe? No, mami, esa estaba hablando de la 10. Perdón. Ah. Estaba hablando de la 10. O sea, había empezado a hablar de la 11, pero cerré la 10, no sé qué hice. Bueno. Sí. ¿La 10 o la 11? La 10. La 10. El intelectual, lo emocional y el práctico. Me está gastando. Bueno, no me gastes ese. Relativo, espiritual y práctico. Relativo, espiritual y práctico. No. 3 elementos constitutivos del arrepentimiento bíblico. Número 1, mental o intelectual. Sí. Número 2, emocional. Número 3, práctico o de la voluntad. O volitivo, como quieran. Pero no sé qué metiste ahí, espiritual, no sé qué metiste. Sí. ¿Listo? Sí. 11. ¿Cuáles son los dos aspectos de la fe y en qué consisten? ¿La creencia y la confianza, profe? Sí, podríamos decir así, en principio. La primera parte, el primer paso de la fe es a ver, lo que podríamos llamar la fe salvadora. ¿Qué es la fe salvadora? La fe salvadora es intelectual, porque ahí el libro dice algo que... El intelecto. Que es, claro, que no me gustó mucho, no lo voy a buscar ahora porque se nos va el tiempo y a las 10 quiero terminar, hasta donde llegamos, y después seguimos la clase que viene. La fe salvadora es intelectual. Yo recibo el mensaje y mi mente, habiendo despertado mi fe por el oír, asiente, reconoce que el Evangelio es verdad, ¿no? O sea, ¿qué creo? ¿Qué es lo que creo? ¿Qué es la fe salvadora? Creo que Dios existe, creo que Dios me ama, que creó el mundo, que envió a su Hijo, que su Hijo se hizo hombre, que vivió entre nosotros, todo lo que dice el Evangelio, que murió en mi lugar, que por medio de su sacrificio tengo perdón de los pecados, todo eso. Creo todo eso y soy salvo. Listo. Ahora, esa es la fe que no crece. La fe salvadora no crece. Yo no puedo creer mañana más que hoy que Jesucristo es el Hijo de Dios. No, ¿se entiende? Yo no puedo creer más mañana que hoy. No crece. Ahora, pero la fe crece, sí, pero no la salvadora. Lo que crece es mi confianza en Dios. Fe como confianza en Dios. Y ahí tenemos, acá es donde entra la definición de la carta a los hebreos. La fe es, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí, esa fe va creciendo. Van viniendo las pruebas, van viniendo los momentos difíciles, veo la mano de Dios, aprendo a confiar en Él, y ahí se va desarrollando y la fe va creciendo. Así que estos son los dos aspectos de la fe, ¿no? La fe salvadora, que es intelectual, porque el autor del libro se refiere a que la fe intelectual no salva, creo que dice algo así, como que dice el pasaje de Santiago,
el diablo también cree y tiembla, y sin embargo va a terminar en el infierno. Está bien, pero está hablando de otra cosa ahí, ¿no? Porque yo, para tener una fe que obre, tengo que tener la fe intelectual primero. ¿Se entiende lo que digo? Ok. Sí. La 12, ya hablamos de la 12. Supongo que lo que hayan puesto ahí, o lo dejaron como estaba porque estaba bien, o lo modificaron, ¿no? Cuando hablamos de la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. ¿Está bien? ¿Eso está claro para todos o hace falta explicarlo? ¿No? ¿Estamos bien? Está bien. Se explicó todo lo que quiere decir en el versículo. Bárbaro. ¿No? El punto 13 dice, intente producir una definición propia de fe. Que ustedes hicieran una definición. Esa la voy a mirar después en la ficha, lo que escribió cada uno. Sí. Les comparto la mía, que es más fácil 1 que 10. Una que puse yo en 5 minutos, hice ahí, para hacer un ejercicio. ¿Qué es fe? Según Gerardo López. En primer lugar es creer. Es decir, asentir con mi intelecto que lo que el Evangelio afirma es verdad. Lo que produce en mí una confianza en que se ha restaurado mi relación con Dios y por lo tanto no hay para mí condenación, sino una vida eterna en su presencia. Gloria a Dios. Listo. Por poner uno. Ustedes escribieron algo más lindo, seguro. La 14 dice, busquen un diccionario de lengua, el significado de conversión y transcríbalo aquí. Algunos me preguntaron, ¿de lengua española o de lengua griega? No, de lengua española. Si no le hubiera puesto la palabra en griego. De la Real Academia. ¿Eh? De la Real Academia Español. Por ejemplo. ¿Y por qué les pregunté esto? Porque si hicieron el ejercicio, vieron que hay 400 significados diferentes. Sí. Significa un montón de cosas diferentes. Pero yo les voy a poner un ejemplo de lo que significa conversión. Hoy estoy bueno. Hoy estoy tecnológico, estoy hoy. Dale. No. ¿Qué pasó? Ahí está. Escolta izquierda y conversión a la izquierda. En escolta a la izquierda y conversión a la izquierda, solamente el sargento avanza en paso redoblado sin braceo, mientras que el eje o pivote sería el guardia 2. Ah, pintó orden cerrado, profe. Ya. Conversión a la izquierda. Ya. Qué lindo. Qué bien. Bueno, ¿vieron lo que es conversión? Sí. Giro. Es un cambio de dirección. Ah, no puedo restaurarme, quiero matar. ¿Qué onda, loco? ¿Es un gatito? No puedo volver. Profe, ¿quién le contestó? Ah, que tengo que dejar de compartir, salame, ahí está. Bueno. Estamos chumeando del celu. Ezequiel por ahí lo podía explicar mejor, porque habrá hecho unas cuantas conversiones izquierda mar. Claro, conversión izquierda, conversión derecha, es por ejemplo, cuando viene la banda caminando derecho y te dice, bueno, conversión derecha, que tenés que, el que va adelante de todo, va girando y hay un punto que se queda fijo y los demás van alineados, el pivot, porque si no queda todo desprolijo, ¿no? Entonces, esto es orden cerrado para lo militar. Leyeron en el diccionario un montón de definiciones, que alguna decía, convertirse es transformarse de una religión a otra, ¿no? Y uno dice, es esta, no.
el significado de conversión que nos interesa a nosotros es este que vimos recién. Cambio de El dirección. cambio de rumbo, cambio de dirección. ¿Sí? El media De vuelta 180 mar, grados. 180 grados. Conversión, me convierto, me vuelvo a Dios. Yo iba para allá y ahora voy para allá. ¿Sí? Ese es el A la significado. izquierda. ¿Cómo? A la izquierda. Izquierda. Ahí va. No, porque las órdenes de tu país deben ser distintas. Cada país tiene una forma distinta de No, decir ¿te las órdenes. imaginas a Maduro? ¿Cómo se dice? Mamita, ¿Cómo Maduro se dice aquí? dirigiendo. ¿Cómo se dice Ay, aquí? mamá. Que le hablaba al pajarito, que era. No, bueno, dejémoslo ahí. Como en qué momento Alberto empieza a hablarle al pajarito. José, prepárate fuerte, rápido, porque tenés que volver urgente, ¿eh? Hay que salvar a esa gente. Urgente. Mira, yo te voy a acompañar un rato. Bueno, 3 minutos. 3 minutos. ¿Con qué acción física podemos asociar la conversión? Darse vuelta. Listo. Un renglón. Era fácil. ¿En qué sentido es un efecto sobrenatural? ¿En qué obra el Espíritu Santo? Bueno, la verdad que no noté la respuesta a esta y tengo 1000 posibilidades, pero no me la noté la respuesta. Debe tener que ver con algo que dice el libro, pero no me la noté. Entonces, la pregunta 17, dejo la 16 para la próxima. La 17 dice, ¿qué cree usted que es primero? Volver otra vez sopa. ¿La conversión o la regeneración? ¿Y por qué? Primero tiene que ser la regeneración, porque ¿con qué voy a darme vuelta yo para el otro lado? Y otro dice, no, primero la conversión. Yo me vuelvo a Dios y Dios me transforma. No. Primero para darme vuelta, tiene que haber un cambio. ¿Ok? Para que yo decida ir en busca de Dios, tiene que haber un cambio en mi vida. Es la nueva criatura la que se vuelve a Dios. Ahora, si yo pienso en convertirme, en cambiar, claro, primero me convierto y ahí Dios me cambia. No. ¿Ok? ¿Se entendió o no? ¿O más o menos? Sí. Bueno,